Cuando tú pierdes poder adquisitivo, el Estado no pierde recaudación. La inflación castiga al salario, no al sistema. Y el problema no es que ganes más, es que cada vez puedes comprar menos. Mientras tu dinero alcanza para menos cosas, el gasto público sigue creciendo, los impuestos no bajan y la estructura no se toca. Entonces la pregunta no es cuánto ganas, sino quién pierde realmente cuando todo sube. Y la respuesta no es la que te repiten todos los días. Cuando hablamos de que hoy trabajas más y compras menos, no estamos hablando de una sensación, estamos hablando de un cambio estructural, un punto exacto en el que tu salario dejó de cumplir su función principal, alcanzar. Y aquí es donde entra la pregunta clave de este bloque. ¿Qué pasa cuando tu salario pierde poder adquisitivo, pero el sistema no pierde ingresos? Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo. Durante décadas el salario fue presentado como una solución. Trabaja más, prepárate más, gana más. Pero el problema no empezó cuando dejaste de ganar. El problema empezó cuando, aun ganando más, cada mes alcanzaba para menos. Hoy tu ingreso sube en papel, pero tu capacidad real de compra cae en silencio. Y eso no es un error del sistema, es una característica. Cuando tú pierdes poder adquisitivo, el Estado no pierde recaudación, al contrario, recauda más. Más impuestos al consumo, más IVA en cada compra, más ingresos por inflación, porque mientras tu salario va detrás de los precios nunca esperan al salario. Aquí es donde el salario deja de ser una herramienta de progreso y se convierte en un simple medio de supervivencia. No importa si trabajas más horas, no importa si produces más, no importa si eres más eficiente, si los precios avanzan más rápido que tu ingreso, tu esfuerzo vale menos cada año. Y este es el punto central de este primer bloque. La inflación castiga el salario, pero no castiga al sistema. El sistema se ajusta, tú no. Mientras tú reduces gastos, recortas salidas, pospones planes y estiras el mes como puedes, el sistema sigue cobrando igual, o más, y eso cambia por completo la relación entre trabajo, ingreso y calidad de vida, porque ya no se trata de cuánto ganas, se trata de cuánto te queda después de vivir. Cuando hablamos de inflación, casi siempre se nos vende la idea de que es un fenómeno abstracto, técnico, inevitable, algo que simplemente pasa, pero la realidad es mucho más incómoda. La inflación no afecta a todos por igual, y aquí es donde empieza el verdadero problema, porque cuando tú pierdes poder adquisitivo, el Estado no pierde recaudación, al contrario, cada peso que vale menos, cada aumento de precios, cada ajuste temporal en el costo de vida, termina ampliando la base sobre la que se cobran impuestos. IVA más caro, ISR nominalmente más alto, derechos, tarifas, multas y contribuciones que suben sin que tu salario real lo haga. Este es el punto central que casi nunca se dice. La inflación castiga el salario, pero no el sistema. Para el trabajador, la inflación significa decidir qué recortar. Menos consumo, menos ahorro, más deuda. Para el pequeño negocio significa márgenes más estrechos, más riesgo y más incertidumbre. Pero para el Estado, el flujo no se detiene, se ajusta, se actualiza, se indexa. Y mientras tú tienes que negociar aumentos que rara vez superan la inflación real, el aparato público sigue funcionando exactamente igual. Sueldos garantizados, presupuestos asignados, gasto comprometido, incentivos intactos. Por eso el problema nunca ha sido solo ganar más. El verdadero problema es este, no es que ganes más, es que cada vez puedes gastar menos, porque aunque tu ingreso suba en términos nominales, si los precios suben más rápido, tu nivel de vida retrocede. Trabajas más horas, produces más valor, pero accedes a menos cosas. Y eso no es un accidente del sistema, es una consecuencia directa de cómo está diseñado. La inflación erosiona lentamente, sin necesidad de decretos ni anuncios espectaculares. No hace ruido, no provoca protestas inmediatas, pero redistribuye el poder económico todos los días, de forma silenciosa. Y en ese proceso hay un perdedor constante y un ganador que casi nunca se menciona. La clave está en entender quién puede trasladar el costo de la inflación y quién no. El Estado siempre puede hacerlo. Si suben los precios, sube la recaudación.
Si aumenta el gasto, se ajusta el presupuesto. Si falta dinero, se crea deuda o se redefine el marco fiscal. El sistema tiene mecanismos para protegerse a sí mismo. El ciudadano común no, porque tú no puedes indexar tu salario a la inflación real. No puedes subir tus ingresos al mismo ritmo que suben la vivienda, la energía, los alimentos o los servicios. Y tampoco puedes dejar de consumirlos. Comer, transportarte, pagar renta o luz no son decisiones opcionales. Ahí es donde la inflación se vuelve una forma de impuesto invisible. No pasa por el Congreso, no aparece como una nueva ley, no tiene un nombre claro, pero cada mes te cobra, y lo hace sin distinguir entre quien gana poco o quien apenas logra mantenerse a flote. Mientras tanto, el discurso oficial suele enfocarse en cifras nominales, crecimiento del salario mínimo, aumentos porcentuales, ajustes históricos. Pero las cifras nominales no pagan la despensa. Lo que importa es cuántas cosas reales puedes comprar con tu ingreso, no cuánto dice el recibo de nómina. Y cuando miras eso, el patrón se repite. La inflación reduce tu margen de maniobra, pero no reduce el tamaño del Estado. De hecho, muchas veces ocurre lo contrario. En contextos inflacionarios, el gasto público tiende a crecer. Más programas, más subsidios, más transferencias, no porque el sistema sea más eficiente, sino porque necesita compensar los efectos que él mismo ayuda a generar. Esto crea un círculo vicioso: inflación, pérdida de poder adquisitivo, más intervención, más gasto, más presión inflacionaria. Y en medio de ese ciclo, el ciudadano queda atrapado. No decide la política monetaria. No define el presupuesto, no controla la emisión ni la deuda, pero sí absorbe las consecuencias. Por eso es fundamental entender que la inflación no es solo un problema económico, es un problema de incentivos. Un sistema donde quien pierde valor no es quien diseña las reglas, sino quien vive bajo ellas. Y mientras no se cuestione esa estructura, los efectos seguirán siendo los mismos, aunque cambien los discursos, los gobiernos o las promesas. Cuando el dinero dejó de representar valor, para entender por qué hoy trabajas más y te alcanza menos, hay que ir al origen, no a una crisis reciente ni a una mala racha económica. Al momento exacto en que el dinero dejó de representar valor real y empezó a depender de decisiones políticas. Durante buena parte del siglo XX, el dinero estaba respaldado por algo tangible. No era perfecto, pero imponía un límite. Emitir más tenía un costo, gastarlo requería disciplina. Ese límite desapareció. Cuando el sistema decidió separar el dinero de un respaldo real, abrió la puerta a una nueva lógica. Una donde crear dinero dejó de ser una excepción y se convirtió en una herramienta permanente. Y cuando el dinero puede crearse sin un ancla clara, su valor deja de ser estable. Aquí empieza la pérdida silenciosa del poder adquisitivo. Al principio, los efectos no se notan. Más dinero circulando se siente como crecimiento. Más gasto parece dinamismo. Más crédito parece oportunidad. Pero con el tiempo, la realidad se impone. Si hay más dinero persiguiendo la misma cantidad de bienes, los precios suben. Y cuando los precios suben de forma sostenida, el salario siempre llega tarde. Este cambio no ocurrió de un día para otro, fue gradual, técnico, difícil de explicar en titulares, pero sus consecuencias fueron claras. El dinero empezó a valer menos cada año, no por accidente, sino por diseño, porque una vez que el sistema aprende que puede financiarse creando dinero, el incentivo cambia. Ya no es equilibrar, es sostener, no es corregir. Es posponer, y mientras ese mecanismo se normaliza, el costo no se reparte de forma equitativa. Quien vive del salario pierde poder de compra. Quien depende de ingresos fijos queda expuesto. Quien no puede ajustar precios absorbe el golpe. El sistema, en cambio, gana margen. Puede gastar hoy y pagar mañana. Puede prometer ahora y ajustar después. Puede sostener estructuras que de otra forma serían inviables. Así es como el dinero deja de ser una medida de valor y se convierte en una herramienta política. Y cuando eso ocurre, el salario deja de ser el centro del sistema. El Estado benefactor y el control silencioso. Con el tiempo, este nuevo sistema necesitó una narrativa que lo justificara, y ahí aparece la figura del Estado benefactor. La promesa era simple: si el dinero perdía valor, el Estado compensaría.
Si el salario no alcanzaba, habría apoyos. Si el mercado fallaba, el gobierno intervendría. En teoría suena razonable. En la práctica cambia por completo los incentivos, porque cuando el Estado asume el papel de protector permanente, también asume algo más importante: control. Control sobre el gasto, control sobre los subsidios, control sobre quién recibe ayuda y quién no, control sobre cuándo se ajusta y cuándo se pospone. Y aquí ocurre algo clave. El ciudadano deja de ser un agente económico independiente y pasa a ser un receptor condicionado, no porque el Estado sea malvado por naturaleza, sino porque un sistema que gasta más de lo que produce necesita justificar su existencia. Los programas crecen, los presupuestos se expanden, la burocracia se multiplica, pero el salario real no se recupera. En lugar de corregir la raíz del problema, se administra el síntoma: subsidios en lugar de estabilidad, transferencias en lugar de poder adquisitivo, apoyos temporales para problemas permanentes, y cada nueva ayuda viene acompañada de una dependencia mayor, más reglas, más requisitos, más vigilancia. El Estado no pierde poder cuando el dinero pierde valor, lo gana. Porque en un entorno de inflación constante, quien controla el presupuesto controla el margen de supervivencia, y quien depende de ese margen deja de cuestionar el sistema que lo administra. Aquí es donde el modelo se vuelve peligroso, no porque ayude, sino porque normaliza la pérdida. Normaliza que trabajes más y necesites apoyo. Normaliza que producir no sea suficiente. Normaliza que el problema nunca se resuelva, solo se gestione. Y mientras tanto, el origen sigue intacto: la pérdida del valor del dinero, la erosión del salario, la expansión constante del aparato estatal. Este es el punto exacto donde la economía deja de ser solo números y se convierte en una herramienta de control. Y es aquí donde surge la pregunta más incómoda de todas. Si el sistema necesita que el dinero pierda valor para sostenerse, ¿qué incentivo real tiene para arreglarlo? Llegados a este punto, la pregunta ya no es ¿qué pasó? La pregunta es ¿qué viene? Porque el modelo actual no es accidental ni temporal. Es una respuesta estructural a un problema que los gobiernos no quieren o no pueden resolver de raíz. Cuando el salario pierde poder adquisitivo de forma persistente, el sistema tiene pocas salidas, y ninguna es gratuita. La primera opción es intervenir más: subsidios a la vivienda, apoyos al consumo, transferencias directas, control de precios en sectores clave. Esto ya está ocurriendo. En países como Nueva Zelanda, el Estado ha intervenido activamente en el mercado de vivienda con programas para hacerla accesible. En la práctica, el resultado ha sido más gasto público, más regulación y precios que siguen fuera del alcance del salario promedio. En varias ciudades de Estados Unidos, los subsidios a la renta han crecido al mismo tiempo que los precios de la vivienda. El efecto es paradójico: la ayuda aumenta la demanda, pero no resuelve la escasez estructural. Los precios no bajan, la dependencia crece. La segunda opción es reducir el gasto ineficiente del Estado, recortar burocracia, eliminar privilegios, ajustar sueldos políticos, dejar de trasladar el costo de la inflación al ciudadano. Esta opción existe en teoría, pero choca con un problema evidente: quienes deciden no pagan el costo del deterioro del salario. Mientras el ingreso político está blindado, indexado o exento, el ajuste siempre cae del mismo lado. Por eso, la solución real casi nunca se elige. Lo que se elige es administrar el problema, hacerlo manejable, hacerlo silencioso, hacerlo dependiente. El resultado es un futuro donde trabajar no garantiza estabilidad, donde producir no asegura progreso, y donde el Estado se vuelve el intermediario permanente entre tu esfuerzo y tu supervivencia. No porque sea más eficiente, sino porque el sistema lo necesita así para sostenerse. Aquí es donde se cierra el círculo. Cuando el dinero pierde valor de forma constante, cuando el salario no alcanza, y cuando la respuesta siempre es más control y más gasto, el incentivo para corregir el origen desaparece. Porque el sistema no pierde cuando tú pierdes, pierdes tú, pierde tu capacidad de decisión, pierde tu independencia económica. Y mientras eso ocurra, el modelo seguirá funcionando exactamente como fue diseñado:
Si quieres entender por qué la desigualdad económica sigue creciendo y cómo llegamos a este punto, ya hicimos un video completo sobre ese tema. Puedes verlo en tu pantalla ahora mismo. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó, suscríbete, dale like y compártelo con tus conocidos para poder seguir haciendo más contenido. Nos vemos en el siguiente video de Factos.